conectándose. Listo. Y eso está en vivo. Estás en vivo. Bueno, creo que ya vamos a abrir aquí el chat. Muy buenas noches. Buenas noches, Nilda. Buenas noches, Gabriel, un placer. Igualmente, qué gusto que estemos aquí conectados a este live por primera vez. Vamos entonces a ver. Vamos a activar aquí para yo poder ver el chat. Aquí está. Listo. Ya estamos. Así es. Bueno, ante todo, gustoso de que me acompañes en esta sesión, Hilda. Voy a conversar un poquito acerca de lo que se ha venido manejando durante estas 2 semanas y creo que fue oportuno que hayamos coincidido nosotros el día de hoy para esta charla súper importante que tiene que ver con la inteligencia emocional aplicada a las ventas, ¿no? Hace 2 semanas inicié un pequeño mini curso para todos aquellos que manejan lo que es prospección de clientes, manejan venta consultiva, de tal forma de poder gestionar mejor su embudo de ventas, ¿no? Le dimos algunas claves también y este martes pasado yo les presenté también un programa de entrenamiento llamado Impulso Ventas en el que les comenté que íbamos a tener también el día de hoy la presencia de Nilda Urdaneta. Nilda es una experta en inteligencia emocional y hoy se las voy a presentar aquí porque para mí es un gusto, Nilda, que estés presente. Va a ser bastante interesante. Vamos a hablar de algunas claves, algunos tips importantes para que nuestros vendedores, asesores, líderes también, jefes de ventas, gerentes de venta, puedan manejar correctamente la gestión de comunicación con el cliente, de venta consultiva, de manejo de objeciones, ¿no? Entonces, Claro. te doy la palabra para que nos comentes un poquito. Bueno, ante todo, mil gracias, Gabriel, por esta invitación. Siempre es un lujo, un honor compartir espacio contigo. Siempre aprendo un montón, así que yo vengo y que enseñar, pero me cuelo a ver qué aprendo de ti. Siempre es un placer, de alguna manera, compartir también con tu audiencia, que es una audiencia activa, ¿no? Y que ya comienzan por allí en el chat a estar mandando saludos. Esto también se está transmitiendo desde mi Facebook, Nilda Urdaneta Llanes, así que a todos mis amigos, a toda esa audiencia linda que me sigue jueves a jueves. Hoy los hice viajar un poquito desde mi Facebook al Facebook de Gabriel Sayer, pero créanme que es un viaje que vale la pena. Conózcanlo para que a partir de este momento pues también lo sigan y aprendan un montón de él sobre lo que tiene que ver con toda esta parte dura de la venta. Gabriel, hablar de inteligencia emocional, tú me presentas como una experta. Yo creo que no hay nadie experto en inteligencia emocional porque eso sería pensar en que pues mi mundo emocional está súper equilibrado y controlado y todos sabemos que esa es una lucha diaria. Más que una experta en inteligencia emocional, soy una gran apasionada de la inteligencia emocional y he venido estudiando desde hace ya algunos años, pero lo más importante es que los primeros años fueron de aplicación personal, yo diría que de llorar y sudar la inteligencia emocional, porque es enfrentar muchas verdades, ¿sabes? Es confrontarte a ti mismo en muchos aspectos de tu vida, porque una de las columnas vertebrales, lo vamos a ver hoy, de la inteligencia emocional es el autoconocimiento.
Así que ese viaje que comenzó hace 6 años me preparó, sin yo saberlo, porque lo estaba haciendo para mí, me preparó para este momento en el que hoy más que nunca las organizaciones necesitan a líderes y equipos con inteligencia emocional. Y además yo he sido una testigo fiel del valor y la importancia de la inteligencia emocional en las ventas. Yo he visto cómo mis ventas han cambiado significativamente desde que todos estos conceptos los he ido incorporando. Yo te diría incluso, Gabriel, que antes de la inteligencia emocional yo creía que yo no era vendedora. Y que yo no era vendedora, que yo no sabía vender, y que yo no era vendedora. Un día mi esposo me dijo, ¿tú sabes cuántas ideas tú vendes en un taller, en un curso, en una charla, en una conferencia? Y eso me hizo entender que sí, que tal vez sí, pero igual no me sentía capaz de cerrar ventas. O sea, cuando me tenía que poner la gorrita de vendedora decía, no. Cuando conocí la inteligencia emocional y conocí esta manera de vender a través de la emoción y de conectar con el otro, dije, ¿sabes qué? Eso sí lo puedo hacer. Eso, ahí sí me anoto yo, ahí sí me apunto yo y ya ahora soy una gran vendedora. Ya no me detiene nadie, ya no le tengo miedo a la venta. Y fue gracias a eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias por esa introducción, ¿no? Y sobre todo por conectarte también conmigo y con toda la audiencia. Aquí también estoy saludando a Michael, Santi, Laritza también, buenas noches. Lo que tú Laritza comentas... es una gran amiga cubana que nos ve desde el Perú. Hola Laritza, ¿cómo estás? Aquí estamos, ¿ves? Banderita Un gusto, Laritza. Qué bueno, excelente. Bueno, lo que tú comentaste es muy, no sé, tú comentaste algo muy importante, ¿no? Antes de empezar a hablar un poquito acerca de las ventas, comentaste algo muy, muy importante. Sin darte cuenta, empezaste a entrar un poco en ese mundo de las ventas porque te diste cuenta que te conectabas, te diste cuenta que esa capacidad, esa pasión que tenías por manejar esas facultades nuestras que tenemos de la comunicación, de la inteligencia emocional, te permitió darte cuenta que también eres una excelente vendedora. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Para un vendedor, darse cuenta que realmente tiene la capacidad de influir en las personas, tiene la capacidad de poder convertir una oportunidad, llámese una llamada telefónica, llámese una persona que te visita a tu empresa o llámese una visita que tú haces a una empresa, aproveches esa oportunidad para conectarte con tus clientes. Yo creo que eso abre puertas, ¿no? De eso se trata realmente. ¿Cómo puedo yo potenciar mis ventas utilizando esa inteligencia emocional, utilizando esa conexión, como dice el título de este live, ¿no? Conecta para vender. O sea, si realmente yo logro conectarme correctamente con esas emociones, conectarme correctamente llámese con esa situación que pueda estar viviendo el cliente en su negocio, en su familia, en su entorno, como yo suelo llamarlo, ok, en el entorno del cliente, yo creo que puedes hacer un mejor rapport, puedes hacer una mejor conexión, puedes llevarlo a otro nivel. Y obviamente va a depender mucho también de tu habilidad de venta, ya entraría luego tus técnicas de venta, pero estás abriendo puertas, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Porque estamos en un mundo muy competitivo y yo pienso que ahorita hablar de inteligencia emocional es tratar de aprovechar lo que nos queda del año y prepararnos más para el año siguiente porque son retos que tenemos que superar. Estamos hablando de nuevos canales de comunicación que se han tenido que empezar a utilizar, más los tradicionales, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que yo creo que hablar ahorita sobre ellas, hablar de inteligencia emocional, pienso que te puede ayudar a fortalecer ese embudo, esa gestión que tú manejas en tus procesos comerciales. Mira, para muchos sectores económicos, para muchos negocios como el mío, como el nuestro, el negocio de la consultoría, el negocio, porque es un negocio, uno lo hace por amor, por pasión y enseña y transforma organizaciones, pero al final del día es un negocio y tenemos que vender como todo el mundo. Y yo les digo siempre a los consultores, este es el mes en el que yo más trabajo y la gente me dice, ¿cómo así? Si ya no hay presupuestos, que ya no hay dinero en las organizaciones, sí, pero es que ahora están construyendo los presupuestos del año que viene. Y es ahora cuando yo quiero que sepan que estoy aquí. Entonces es mi mejor momento para conectar con ellos, no para vender, para conectar, para recordarles quién soy, dónde estoy, qué hago, para que cuando vayan a hacer sus presupuestos y echar sus numeritos se acuerden de esta pelo blanco que los quiere tanto. De eso es de lo que se trata el proceso también. Así es, así es. Bueno, ya que tenemos ahorita algunas personas conectadas y sigo saludando aquí a José. ¿Cómo estás, José? Michael también, gracias por estar conectados. Tengo a mi hermano por aquí. Ya lo vi. A ver, ese apellido no, yo creo que no abunda. Sí, ahora no abunda mucho. Yo creo Sí, que no, te la diste familia es cuenta importante, rapidito. que estén ahí conectados. Claro, Yo claro creo, que sí. Gabriel, que no hay respaldo más lindo en las redes sociales que el de la familia, porque tu familia no miente.
Si están ahí es porque te admiran, porque te respetan y no hay quien te conozca mejor que ellos. Así Pues que sí. creo que el mejor aval para cualquiera de nosotros, para ti que estás escuchando este video, que estás viendo esto en vivo y logras ver allí a la familia conectada, lo que tienes que pensar es si su familia que lo conoce tanto está ahí, no es solo por amor, es Así porque es. confía en el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Correcto. Bueno, y mi hermano ha sido así una persona, ¿no? Que siempre me ha estado motivando y amistades también y obviamente colaboradores, profesionales que yo conozco, siempre he recibido excelentes comentarios, así que de verdad les agradezco mucho por ese apoyo. Y gracias también por recordármelo, Nilda. Y bueno, ya para ir adentrándonos un poquito, Nilda, cuéntanos un poco, o sea, yo pienso que quizás cuando uno habla de inteligencia emocional ya creemos saber lo que es. Pero tú consideras que es importante que nos recuerdes qué es la inteligencia emocional o por lo menos antes de empezar a hablar un poquito de cómo se relaciona con las ventas, tener tu concepto desde tu experiencia, desde tu óptica. Por supuesto, Gabriel, mira, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de dos cosas fundamentales. Esa relación primero conmigo mismo y mi propio mundo emocional. Y por supuesto, mi relación con el otro. La inteligencia emocional resume dos inteligencias muy importantes. La intrapersonal, que parte de cómo me conozco y de cómo me llevo conmigo. Si no me llevo bien conmigo, no me voy a llevar bien con nadie. Y las relaciones intrapersonales. Y yo creo que más allá de las ventas, el ser humano está hecho para vivir en comunidad y en sociedad. Por eso, la manera en la que construimos relaciones poderosas va a ser la clave del éxito. Esa es la razón por la que la inteligencia emocional ha cobrado tanta fuerza en todas las organizaciones. Y yo creo que la pandemia ha exacerbado muchas emocionalidades, muchos miedos, incertidumbre, preocupaciones, incluso malos humores, porque la dinámica de cada una de las personas cambió. Y en este mundo de emocionalidad exacerbada, como vendedores tenemos que saber que no nos pasa solo a nosotros, que también le pasa al cliente. Entonces, hay que entender todo el escenario para poder saber cómo conectarnos. La inteligencia emocional hoy, más que nunca, ha cobrado gran fuerza, no solo en las ventas. Yo soy transformadora de líderes y equipos con inteligencia emocional. Así que no es solo en las ventas. Así es, así es. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para que también te conozcan y también tú puedas contribuir, ayudarnos un poco a aclarar esos factores, esas claves. Por ejemplo, una persona que ya ha venido manejando, a ver, yo me pongo en los zapatos de una persona que es vendedora, o es emprendedor también, ¿ok? Todos estamos en ese mundo de las ventas, o eres un jefe, o eres propietario de una empresa y tienes un grupo de personas que son vendedores, asesores comerciales, y en el día a día te das cuenta que hay una serie, y tú creo que mencionaste algunas, hay una serie de situaciones en las que te frustras, sientes miedos, al igual que el cliente también lo vive, porque el cliente pasa por diferentes etapas antes de tomar una decisión de compra, ¿no? Hay dudas, inquietudes, hay muchos momentos, muchas situaciones que si el cliente no las maneja correctamente o no hay nadie que lo asesore, pues muy difícilmente puede tomar una decisión de compra. O se han visto casos, yo he sido también un cliente que a veces tomo una decisión incorrecta. Me doy cuenta al poco tiempo, quizás pude haber hecho esta compra, quizás pude haber esperado un poquito más, pero ¿quién te pudo asesorar en ese momento? Quizás nadie. Entonces, son oportunidades que un asesor debería aprovechar. ¿Cómo crees tú que independientemente de la persona que haya venido manejando o que conozca un poco de inteligencia emocional o no, cómo crees tú que debería ser el primer paso ahorita para poder hacer una especie de mindset y prepararte para gestionarla mejor, prepararte para tener ese autocontrol sobre esas emociones tuyas antes de empezar a trabajar con el cliente, ¿no? Que sería la interpersonal. ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían esos tips que nos puedes dar para que esa Mira, persona pueda prepararse mejor? yo estoy preparándome aquí porque quiero compartirles un momentito pantalla. Porque es que no se trata solamente de lo que tú y yo podemos decir. Quien me conoce, pues mi palabra tiene poder. Y dice, sí, Nilda lo dice porque me conoce, porque hemos estado juntos en procesos de formación, etcétera. Pero y el que no, ¿quién es para decir eso? Pero es que no lo decimos ni tú ni yo. Mira esta encuesta que es maravillosa. Según la revista Fortune 500, ¿no? Hicieron esta encuesta en 40 compañías de las 500 principales empresas estadounidenses según su volumen de venta. O sea, eligieron a las 500 empresas con más volumen de venta en los Estados Unidos. Y de esas 500 hicieron esta encuesta a 40.
este estudio, perdón. Y en este estudio, mira lo que se obtuvo. Los vendedores con inteligencia emocional alta obtuvieron un 50% más de éxito frente a aquellos con una inteligencia emocional media o baja. Ese fue el resultado del estudio. O sea, hay ya organizaciones que se han dado la tarea de probar esto, de analizarlo más allá de la teoría. Y estas son las conclusiones importantes. Entonces, yo creo que eso ya nos tiene que decir a nosotros qué tan importante es trabajar la inteligencia emocional. Y como tú bien lo decías, este señor es el papá de la inteligencia emocional, no porque la haya descubierto, ni creado, ni inventado, ni nada, como le han adjudicado tantos títulos a este señor. No, es simplemente porque él la popularizó. Los libros de inteligencia emocional de Daniel Goleman son muchos. Y en todos estos libros nosotros podemos ver mucha información acerca de el impacto que tiene. Y él lo ha dicho, una persona con coeficiente intelectual es una persona que puede abrir 1000 puertas. Usted tiene muchos títulos, sí, esos títulos te van a abrir quizás muchas puertas, pero solamente la inteligencia emocional te va a mantener ahí. Puede que tus títulos incluso te lleven al éxito, pero solo la inteligencia emocional te va a mantener ahí. Porque una emocionalidad mal manejada puede ser tu fracaso total. Y en el mundo de las ventas, esto cobra todavía más fuerza, más valor. ¿Cuáles son esos 5 elementos fundamentales de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman? La autoconciencia, la autorregulación, la socialización, la empatía y la motivación. Y estos 5 elementos, 2 de ellos tienen que ver con esa relación intrapersonal, la autoconciencia y la autorregulación. Esos son 2 elementos fundamentales que tienen que ver con mi relación conmigo. Ya vamos a hablar un poco de eso que fue la pregunta original que me hiciste. Las otras 2, como la socialización y la empatía, están relacionadas directamente con el otro. O sea, hablan de la manera como yo me conecto y me relaciono con el otro. También podemos profundizar un poco en el tema más adelante. Pero la motivación, que es la última, a mí me encanta, porque al final no se trata solamente de motivar al otro para que compre, sino de cómo me motivo yo para vender. Porque los primeros miedos a derrotar son los propios miedos del vendedor. Las primeras dudas, incertidumbres a derrotar son las del propio miedo, perdón, son las del propio vendedor. Y ahí es donde viene ese mindset del que tú has venido hablando. Esta señora, Carol Dweck, que es además PhD de la Universidad de Yale, no es ninguna boba, ¿cierto? Ha escrito montones de libros y uno de los más famosos es Mindset, The New Psychology of Success, la nueva psicología del éxito. Y tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para el sí, la mentalidad de lo posible. Ese es el mindset. Cuando hablamos de mindset, de lo que estamos hablando, es una persona con una mentalidad creada, construida para creer que puede lograrlo y que puede mejorar todos los días. Y ese es el primer gran paso en esto de la inteligencia emocional. Cuando hablamos entonces de qué le puedo decir a una persona, un vendedor, sobre estos pasos iniciales de la inteligencia emocional, el autoconocimiento. Perdón, antes que ese, el mindset, ¿no? O sea, cómo yo ya de plano parto de esa mentalidad para aprender, para creer que es posible y para creer que puedo cambiar. Eso es lo primero. Entonces, si tú estás parado ahí, si tú me estás viendo, me estás escuchando en esta pantalla y dices, yo siempre he vendido así, apaga y vete. Vete a otro lado, vete a ver televisión, ¿sí? Porque es que la manera de vender cambió, porque el mundo cambió y cambió para siempre. Y el que no entiende eso y quiere seguir vendiendo como vendía hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, incluso el año pasado, yo le diría, ¿no te has dado cuenta cómo has venido perdiendo fuerza en tus ventas? No es solamente porque hay más oferta para la demanda, es que no es solo eso. Mira, Gabriel, una de mis frases de esta temporada es, el pastel se hizo más chiquito y solo los que tengan los tenedores mejores preparados son los que van a comer. Aquí se trata de prepararse para saber cómo aprovechar ese pastel que se ha reducido, ¿sí? Porque muchas empresas han cerrado, porque la gente no tiene la capacidad adquisitiva que tenía antes. Sí, temporalmente el pastel se achicó, pero hay que prepararse. Y dime si no, Gabriel, en tu experiencia de tantos años, ¿cuántas veces te encuentras con vendedores que te dicen derrotados? Ah, pero es que el cliente lo que quiere es el precio y entonces nada de lo que yo le diga.
Hace poco estaba dictando una clínica de venta y me decía una vendedora, no, lo que pasa es que el cliente, yo le tengo que decir que sí, porque es que me da miedo que se vaya, me da miedo perder la venta. Digo, ¿tú estás escuchando eso? Porque estás vendiendo de tu propio miedo. Un vendedor no puede vender desde su miedo a perder al cliente. Tiene que vender desde el miedo del cliente a no comprarte. ¿Por qué tiene miedo a no comprarte? Y ahí es donde la inteligencia emocional empieza a cobrar una fuerza enorme. En ese reconocimiento de mi propio miedo. Entonces, para responder a tu pregunta, 2 pasos principales. Los 2 primeros pasos. 1, mindset. O sea, tienes que tener la mentalidad correcta, que significa, tengo la capacidad de cambiar, de transformarme, y tengo la mentalidad de lo posible, ¿no? Yo cambio el y si no por el y si sí. Es que el cliente no quiere y si sí. ¿Cuántas veces dejamos de hacer una oferta por miedo a que nos digan que no? Y si sí te dice que sí, y si sí es lo que quiere, entonces vendamos desde esa seguridad y esa confianza y no desde el miedo. Entonces lo primero es el mindset y lo segundo es el autoconocimiento. Exactamente. Hagan una lista de cuáles son las emociones que les han tumbado ventas. Cuando usted está frente a un cliente y no se siente cómodo, ¿qué es lo que siente? Y empiece a descubrir su propia emocionalidad en la venta. Entonces, la primera sugerencia sería esa, ¿no? Identificar esas razones interiores del vendedor que en ese momento no te permitieron poder cerrar una venta posiblemente. No desde el punto de vista de la venta como tal o del producto, o sea, hablemos de un producto que no era para el cliente correcto o que el precio era muy costoso, ¿no? Aunque yo siempre he dicho que eso también es un tema de percepción. O sea, si un cliente realmente percibe que tu producto es costoso, ya que ese es uno de los mayores tropiezos, objeciones que manejamos con los clientes, el tema del precio, es porque algo está pasando para que ese cliente no esté valorando tu producto, porque estoy muy seguro que hay clientes que pagan por productos sin pedir un descuento y pagan porque saben que eso es lo que vale. Entonces, ¿por qué mi producto no me está pasando eso? ¿Por qué mi producto el cliente cree que debería costar menos? Cree que tiene el derecho de pedirme aún mucho más descuento. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, claro, una de las cosas que pienso y comparto contigo es esa, que primero el vendedor sepa qué está pasando dentro de él y qué cosas cree que en ese momento no le están permitiendo poder desenvolverse en la negociación, ¿cierto? Cierto. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay una cosa que me hiciste recordar cuando hablaste de tener esa mentalidad del sí, ¿no? Del poder. Es también ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no vemos el vaso medio vacío? Medio lleno, ¿no? Exactamente. Cuando Yo vemos lo el veo vaso medio vacío. Sí, pero es así, es así. Al final Sí. es un tema de percepción, ¿sabes? Yo te voy a contar una cosa que me pasó hace muy poco. Y por cierto, hay alguien en la audiencia que no me va a dejar mentir. Quiero saludar a Andrea, un abrazo grande, amiga, gracias por estar allí. Y no me va a dejar mentir porque con ella tuve esta conversación, justamente por eso me acordé porque la vi a ella allí. Es que hace poco me pidieron una propuesta. Y en la propuesta me dicen, Nilda, tiene que ser una propuesta presencial. Y entré en pánico, porque es que yo de enero aquí he salido 4 veces a la calle, de marzo que esto empezó ahora he salido 4 veces a la calle. Entonces tú me dices a mí de montarme en aviones y sí, entré en pánico. Pero bueno, la propuesta es para el año que viene, las cosas pueden cambiar o no. Y no, lo primero que hubo fue que me bloqueé. Y eso es lo que el vendedor tiene que entender, que antes de aventurarse a dar una respuesta a un cliente, tiene que analizar cómo se está sintiendo con ese proceso, con lo que el cliente te está pidiendo. Y yo me sentía absolutamente en pánico, ¿sí? Te voy a confesar, yo le pedí al cliente que me diera tiempo porque además la propuesta era un poco compleja, lo que me estaban pidiendo, y yo debía construirla. En mi negocio, gracias a Dios, siempre me dan esos espacios, ¿verdad?, para no presentar una propuesta tan incaliente. Y estuve 2 noches que no dormía. Y mi preocupación no era qué le voy a plantear al cliente, mi preocupación era cómo me voy a subir en un avión. Entonces, lo primero que yo tuve que hacer fue calmar mi miedo. Y decir, bueno, déjame ver, yo veo que mi hermana sale todos los días a vender carros, ese sí está en tu mundo. Yo veo gente que está, no, Nilda, tampoco. Empecé primero a calmar mi miedo, porque con ese miedo, dime tú qué propuesta podía yo hacerle a mi cliente. No le iba a hacer ninguna. De hecho, podía
arrancar y decirle, no, no te voy a comprar, no te voy a vender, no voy a ir. Y luego transformé todo eso en una energía increíble. Gabriel, ¿y qué pasó? No solamente le hice una propuesta para complacerme, aquí está la presencial, sino que además le hice toda una propuesta virtual maravillosa, disruptiva, que me sacó de mi zona de confort, me retó, me dijo, ¿cómo vas a hacer esto de una manera diferente, Nilda? Y me la fumé y le hice una propuesta totalmente disruptiva. Me llamó mi cliente a decirme, ¿sabes qué? Me encanta esa propuesta. Todavía estamos en la pelea. Ojalá termine por ganar esa pelea, pero todavía estoy en la pelea. Y me confesó eso mismo. Mira, ya he sacado del juego a personas porque no me están dando lo que quiero. Entonces, es plantearse el y si sí. Es que él no quiere algo virtual. ¿Y si sí la quiere? Y si lo que pasa es que yo me quedo con lo que él me dice que quiere y yo no analizo lo que él realmente necesita. Si yo le doy una respuesta basada en solo lo que quiere, puedo estar perdiendo la venta, porque al final no le voy a dar una solución. Pero si yo le doy una propuesta basada en lo que él necesita, al escucharlo muy bien, al hacer las preguntas correctas, entonces me estoy dando una oportunidad a mí misma de darle una verdadera solución y de ganar un cliente para mucho rato. Vamos a ver, Gabriel, me voy a permitir que tu Qué Facebook. qué buena experiencia la que tuviste. Pero Andrea por ahí me está diciendo, amiga, ¿cómo perderme este live? Tus palabras y experiencia valen oro para mí y para la transformación que he logrado en mi vida y la que falta por venir. Gracias a ti, un abrazo enorme. A ti, Andrea. Andrea es una mujer Qué bueno. maravillosa, gerente de hotelera, con una increíble experiencia. Así que, gracias, Andreita. Mi pupila. Bienvenida, Andrea, bienvenida, claro, gracias, gracias por acompañarnos. Tengo también a una persona conocida, Santiago Boada. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. Santiago te está saludando y quería hacerte llegar una pregunta. Dice, ¿qué diferencia, ahorita que estamos hablando un poco del mindset todavía, ¿qué diferencia existe entre la motivación y la actitud? Toda. Es que motivación, yo lo defino de una manera muy sencilla, van a decir, porque es que es así de boba. Pero motivación son motivos para la acción, son las razones poderosas que van a hacer que yo me mueva. Cuando esas razones no existen, empieza la procrastinación, empiezan los peros, empieza la inactividad o la inacción. Entonces, la motivación tiene dos vías, ¿no? La que yo puedo recibir de afuera o la que yo puedo generarme a mí misma desde adentro. Pero ahora aquella extrínseca, aquella que viene de fuera, tiene que hacer clic dentro de mí, si no, no me motiva. Nada de lo que pase fuera me va a motivar si no hace clic adentro. Por lo tanto, yo siempre digo, nada ni nadie te motiva. No, la gente o las circunstancias hacen que tú te motives, que tú encuentres en eso una razón para hacer. Pero al final, la motivación tiene que ver con ese impulso para hacer, o incluso impulso para no hacer, porque cuando, me voy a salir un poquitito, pero yo sé que en tu audiencia, como en la mía, hay líderes. Y yo siempre digo, ojo, líderes con la desmotivación. Porque a pesar de que el diccionario dice que desmotivación es sin motivo, perdón, sí, des es sin, entonces sería sin motivos para hacer. Yo cambié el concepto de eso, como me encanta cambiar el concepto todo. Y yo digo, empezamos a estudiar, Alfredo, yo el tema de por qué la gente se desmotiva, qué significa realmente eso. Y encontramos, ojo, vendedores, porque ustedes pueden estar desmotivados. Y la pregunta que tienen que hacerse no es por qué no tengo motivos para hacer, sino cuáles son los poderosos motivos que tengo para no hacer. Que es totalmente diferente. Porque cuando yo me quiero motivar o quiero motivar a mi equipo, cuando son directores de venta, por ejemplo, no tengo que pensar solo en cosas para que ellos quieran hacer. No, tengo que entender qué es lo que hace que no quieran, que estén paralizados, que estén sin ánimo, por qué no quieren. Y eso es lo que tengo que destruir, porque una vez yo destruyo esas razones para el no, las razones para el sí van a salir solas. Entonces la motivación tiene que ver un poco con esas razones. Mientras que la actitud sí tiene que ver con la manera como yo encaro. Incluso yo puedo tener una actitud disciplinada ante la desmotivación. Y es muy poderosa. Para mí la disciplina te lleva a lugares donde ni el talento ni la emoción pueden a veces. A ti puede faltarte talento, puede faltarte motivación, pero si tienes la disciplina vas a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque es la disciplina la que esa actitud disciplinada la que va a hacer que frente a una situación de desmotivación total, aún así tú puedas salir adelante y tener éxito. Bueno, qué mejor ejemplo que los japoneses, ¿no?
si hablamos de disciplina. Fíjate por cuántas cosas pasaron ellos históricamente, negativas y positivas, ¿no? Pero aún así la disciplina para ellos es mucho más fuerte, tiene más impacto que la propia inteligencia, ¿no? Para el japonés. Y de hecho, bueno, creo que las palabras sobran. Si uno ve todo lo que han logrado ellos, ¿no? Tanto en su país como fuera de su país, pues te das cuenta que la disciplina realmente te puede ayudar. Entonces, bien interesante eso que comentaste de la disciplina, ¿no? O sea, la disciplina puede mantenerte ahí a pesar de la desmotivación, ¿ok? Puede mantener esa energía, ese propósito para continuar, ¿no? A pesar de que no me sienta motivado, ¿cierto? Lo bonito de eso es que la motivación es como una especie de energía, ¿no? Entonces, si yo estoy desmotivado, vamos a poner un ejemplo que no pega conmigo mucho, pero sí con aquellos que aman y disfrutan de hacer ejercicio. Entonces, hoy no me paré con ganas de ir a hacer ejercicio. No tengo ganas. No tengo motivos para quedarme. El clima está así como frito, sobre todo aquellos que están en Bogotá, qué pereza, tan rico que estar arrinconchado aquí, no tengo nada en mi agenda que me complique, además mi pareja está que se me mete por acá, entonces con menos ganas, pero la disciplina me dice, ¿sabes qué? Levántate, levántate, es disciplina. Si yo tengo esa actitud disciplinada y me levanto y salgo, después que doy los 2 primeros pasos, ya me animé a seguir caminando. No me voy a devolver porque no quiero ir a caminar, porque no quiero caminar. No, ya después que doy los primeros pasos, ya me animé, porque la energía se activa. Entonces la disciplina te activa la energía y te puede motivar aún en momentos donde como que no estás en tu mejor día, ¿no? Y yo a veces pienso en muchas personas que caen en ese pensamiento y se preocupan tanto, incluso buscan mucha ayuda porque tienen más razones para estar desmotivados, ¿cierto? Y a veces caen en ese círculo de encontrar excusas, de encontrar problemas, de autodeclararte a ti misma que eres una persona que no tiene razón para poder seguir adelante, o no tienes razón para poder cambiar, o no tienes razón para poder hacer algo nuevo en tu vida, ¿no? Sino que te enfrascan en eso y tu vida se transforma en eso, se transforma en buscar razones para por qué estoy así. Y a la final es energía que estás perdiendo, ¿no? Es tiempo que estás perdiendo en lugar de utilizar, por ejemplo, la disciplina. Si no la hemos trabajado, sería bueno que realmente pues fortalezcamos un poquito esa disciplina, porque en esos momentos críticos, porque sabemos que el ser humano es así, hay altibajos, en esos momentos críticos la disciplina te puede salvar, te puede ayudar a mantenerte ahí, ¿no? Y eso quizás también puede ser una razón para continuar haciendo las cosas. Y como tú lo dijiste, ¿no? Si doy los primeros pasos, de seguro ahí voy a encontrar una razón para continuar dando el tercero, el cuarto y el quinto y los que vengan adelante. Total. Y ahí entonces el autoconocimiento es la clave fundamental. Es decir, cuando yo no tengo ganas, yo tengo que saber por qué. Ahí Exacto. es donde el proceso del autoconocimiento cobra fuerza. Y si quieren un tip muy valioso, no se sienten con lápiz y papel a describir cómo son ustedes. Eso no funciona. El autoconocimiento no funciona así. Porque cuando yo me siento, agarro lápiz y papel y empiezo a describir cómo soy, estoy describiendo cómo pienso que soy. Es un proceso racional, cognitivo. ¿De acuerdo? Mientras que el cómo soy no es realmente cognitivo. Parte más de tus creencias que están arraigadas más en tu cerebro límbico, en tu yo más interno, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo me conozco? ¿Cómo sé yo si la inteligencia emocional parte del autoconocimiento? Entonces, ¿yo cómo hago para conocerme a mí mismo? Y es siendo testigo de tu propia vida. Tienes que ser testigo. Ya no solamente se trata de ser el héroe de tu película, que bien que lo seas, es ser testigo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Eso es fundamental. Cuando me enfrento a una situación, cuando me enfrento a una venta que ha sido difícil para mí, ahí es donde agarro lápiz y papel y empiezo a escucharme, escuchar mi cuerpo, a escuchar mi mente y decir, bueno, ¿cuáles son las emociones que me embargan hoy con esta venta o con este cliente? ¿Por qué siento eso? ¿Y qué pensamientos me vienen a la cabeza? Eso que yo no controlo, lo que se conoce como la mente errante o la mente del mono, que es esa mente que yo no controlo y que va de un lado a otro, con un pensamiento a otro, y me trae pensamientos a la cabeza sin que yo pueda controlarlo. No es que Nilda esté loca, Nilda está loca, se lo sabe todo el mundo y tiene 6 Nildas. Pero es que todos tenemos ese pensamiento. Todos tenemos un pensamiento errante. Todos tenemos un monito en la cabeza que empieza a bombardearnos con pensamientos. Se dice que hay entre 60.000 y 70.000 pensamientos al día. Yo debo ser testigo de esos pensamientos. Yo quiero saber, porque muchos de ellos se repiten.
Y lo peor, la mayoría de ellos son Sí, negativos. sí, Entonces, yo tengo que escucharlos, yo tengo que saber qué estoy diciendo. Me pasa mucho cuando hago mentoring. La gente me dice cosas y yo lo que hago con el mentoring es que tomo lápiz y papel. Y después me convierto en el espejo más antipático que puedan tener en la vida, ¿no? Yo soy como el espejito de Blancanieves. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Le dice, tú no. Así soy yo. Porque después lo único que hago es coger las propias palabras y decirle, óigame, ¿usted está oyendo lo que está diciendo? ¿Te mm, estás escuchando? No. ¿Dijiste tal cosa? ¿En serio? Sí, dijiste eso. Ah, como que sí. sí. Tenemos que aprender a escucharnos. Así es, gracias también. Muy bueno cerrar con esa conclusión. Gracias, Nilda. Santi, nos escribe aquí, podríamos decir que la actitud viene a ser un estado permanente del ser humano. Como dices, relacionado a la disciplina y la motivación, un estado momentáneo, quizás energético, que se activa o se desactiva acorde a la circunstancia. Es una conclusión, creo que Santi nos está dando, no sé si quieras reforzarla. Sí, lo único que yo diría, Santi, Gracias, Santiago. es que la actitud no es tan permanente, no es tan siempre la misma, no es tan inmutable, ¿sí? Yo puedo, frente a ciertas cosas, tener una actitud mucho más decidida y frente a otras, no tanto. Yo conozco personas que en su trabajo, que son gerentes, líderes exitosos, y frente a sus trabajos y en sus tomas de decisiones con sus equipos, en el manejo de sus negocios, lo hacen con una propiedad, con una seguridad, con una confianza, pero cuando les toca decidir sobre sus propias vidas, empiezan a dudar de sí mismos de una manera impresionante. Entonces, tú dices, esto no pareciera tener coherencia. No, no es que no se trata de que no son coherentes, sino que en ciertos aspectos de mi vida me gobiernan unas emociones y en otros aspectos de mi vida me gobiernan otras. Entonces, yo puedo tener una actitud en mi trabajo tal vez distinta a la que tengo en mi casa, por ejemplo. Lo que hay que hacer, sí, es evaluar, es entender eso y preguntarme por qué sucede eso. Y si yo quiero ser una persona con gran confianza en mí misma en cualquier aspecto de mi vida, tengo que evaluar muy bien en mi trabajo qué hace que yo tenga esa gran confianza en mí, para traerme eso a mi vida personal y cambiar mi actitud también en mi vida personal. Así que no es tan Excelente. plano, pero sí definitivamente la motivación tiene que ver con esa energía, ¿no? Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Nilda. De nuevo también gracias, Santiago. Aquellas personas que nos quieran también preguntar, hacer algún comentario, bienvenidos. Aquí estamos pendientes del chat. Lo único que a veces nos tardamos un poquito porque, bueno, mientras vamos, digamos, manteniendo la linealidad de la presentación y aparte también porque hay un pequeño retardo entre la señal de Zoom y Facebook. O sea, lo que están escuchando ahorita, seguramente yo lo dije hace unos 15 segundos atrás. Pero Right. bueno, lo importante es que haya continuidad. Lo que sí Nilda, quiero reforzar un poco de lo que está diciendo Santi es que sí. definitivamente la motivación sí es un estado momentáneo. Eso sí puede cambiar, es un poco más ondulante, ¿no? Si es una energía muy ondulante dependiendo de las situaciones, depende de tantas cosas, la motivación realmente, pero sí es mucho más inestable que la actitud, sin duda. Gracias, Nilda, por acotarlo también. Wilfredo, buenas noches, que nos estaba saludando por aquí por el chat, no me había fijado. Nilda, ahorita que estamos en este punto intermedio del live, a ver, de todo lo que hemos hablado, ¿cómo crees ahorita que podemos proyectarlo hacia el cliente? ¿Cómo se relaciona digamos, voy a redundar un poquito, ¿no? Esa relación intrapersonal que hemos venido hablando de ella ahorita, ¿no? Del propio asesor, del ser, del yo, y cómo ahorita lo relaciono con el cliente y la venta, ¿no? Porque hay un proceso, está la venta, está el cliente y está el vendedor, ¿no? ¿Cómo ocurre esa sinergia y cómo la inteligencia emocional cobra un rol también importante que debería manejarlo el asesor, ¿no? Porque a veces el cliente puede que no esté dominando, puede que no, puede que sea algo inconsciente que hace el cliente, bien sea por su personalidad dominante, bien sea porque sea un introvertido o extrovertido, pero independientemente de eso, ¿qué debería tener en cuenta? ¿Qué factores debería manejar, detectar, identificar el vendedor para poder asegurar que tiene control sobre sus emociones, que ya las hablamos, pero ahora también sobre las emociones del cliente, ¿no? Bueno, mira, la primera cosa que yo les puedo decir es que nunca nos quedemos con la interpretación inicial que hacemos de la emocionalidad que puede tener el cliente. Un cliente puede venir molesto y automáticamente yo entro en estado de defensa
y digo, no tiene razones para estar molesto porque no fue mi culpa ni es culpa de mi producto. Entonces me pongo en estado de defensa. Si yo voy un poquito más allá de su molestia y trato de entender por qué está molesto, entonces podría descubrir que no está molesto, que está angustiado porque mi producto le causó un problema a él en su producción. Voy a hablar, por ejemplo, de los pasajes aéreos, ¿no? De los vuelos aéreos. ¿Qué pasa cuando uno llega tarde, perdón, cuando uno llega a tiempo al aeropuerto y te cancelan un vuelo o te lo posponen? Entonces el cliente, el pasajero, muy disgustado, atenta contra la pobre chica o el pobre chico que está al lado de allá del mostrador. Entonces empieza el vendedor a decir ¿a qué? A justificarse. Incluso a culpar al cliente, es un grosero, es un maleducado, este señor no sé qué, yo qué culpa tengo, acaso yo manejo el avión, yo controlo el clima. Claro, estás defendiendo situaciones porque te estás quedando con la molestia del pasajero. Pero a lo mejor si te tomas el tiempo de conversar con el pasajero, te darás cuenta que el pasajero tiene a su hija en su lugar de destino, entrando a una cirugía muy delicada de la que podría no salir. Entonces ya te da pena, lástima, en vez de rabia con el pasajero. Es decir, cuando entiendo la razón de la emoción del cliente, puedo lograr esa tercera pata que nombrábamos por allá de todos los elementos de la cuarta creo que era, de todos los elementos de la inteligencia emocional, que es la empatía. Y aquí quiero hacer una gran observación, Gabriel. La gente cree que la empatía es ponerse en el zapato del otro. Y nada más lejos de la realidad que eso. Eso no es empatía. Porque cuando yo me pongo en los zapatos del otro, ¿qué digo? ¿Qué haría yo en su lugar? Eso es ponerse en el zapato del otro. Pero resulta ser que el que está en ese lugar no eres tú, es el otro. Y aquí voy a entrar en un ámbito que espero poder explicar con claridad en tan poco tiempo. Y es el concepto de la percepción. ¿Sí? Yo no puedo nunca entender lo que el otro está sintiendo poniéndome en sus zapatos. Es decir, ¿qué sentiría yo en su lugar? ¿Qué haría yo en su lugar? Porque cada persona percibe la misma realidad con base en su sistema de creencias. Hay un proceso mental que tenemos que conocer. Por eso a mí me encanta la neurociencia, porque me ha permitido conocer el cerebro y eso me ha permitido entender muchas cosas que ahora digo, sí. Y una de ellas es el concepto de percepción. ¿Tú sabías que, por ejemplo, todo lo que entra por la vista, vamos a hablar de un sentido, es decir, todo lo que entra a nuestro cerebro entra por los 5 sentidos, no tiene cómo entrar por otra vía, ¿no? Por los 5 sentidos. Entonces, vamos a coger uno de ellos, la vista. Todo lo que entra por la vista llega acá. Esta es la zona del cerebro que procesa todo lo que entra por los ojos. El 100% de lo que entra por los ojos llega aquí. Pero esa información solo representa el 20% de lo que veo. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? El 100% de lo que entra por los ojos llega aquí, pero esa información solo representa el 20% de lo que yo veo, porque lo que yo veo está condicionado por lo que conozco, por lo que no conozco, por cómo me hizo sentir eso, por mis expectativas, por mi sistema de creencias, y esa interpretación que hace mi cerebro, sin que yo ni siquiera me sienta a pensar en eso, es lo que mi cerebro ve. Y seguramente lo que yo estoy viendo es muy distinto a lo que tú ves, aunque por nuestros ojos esté entrando la misma información. Y eso es importante entenderlo. Cuando yo empiezo a ver a mi cliente como una persona que dentro de su cabeza procesa lo que está sucediendo de una manera diferente a como yo la proceso, empiezo a tener empatía. Porque me da la curiosidad más bien de saber por qué se siente así, cuál es su proceso mental, qué es lo que lo está llevando a ponerse así. Eso sí es empatía. Porque eso sí me va a permitir a mí comprender las razones detrás de su emoción. Y más allá de que yo acepte o no esas razones, esté de acuerdo o no, justifique o no su comportamiento con base a esas razones, aunque no las justifique, debo aceptarlas porque son sus razones. Esa es la verdadera empatía. Y eso es lo más importante que un buen vendedor tiene que tener con su cliente, empatía. Empatía. Colocar al cliente en el centro y tratar de entender su mundo emocional
más allá incluso de sus palabras. Eso definitivamente te puede Difícil, conectar, ¿no? por eso Sí, para eso hay que correcto. entrenarse, porque no es fácil. Es Pero correcto. es la gran diferencia entre un vendedor con inteligencia emocional y un vendedor sin inteligencia emocional. Esa es la gran diferencia. ¿Cuál crees? Ahora estoy pensando en eso, ¿no? ¿Cuál crees tú para que también nuestra audiencia se prepare un poquito y también identifique, ¿no? Identifique esas razones. ¿Cuál crees tú que sean los obstáculos internos, sobre todo internos, o por lo menos que vengan de afuera, pero que internamente tengan algún impacto dentro de ti, que no te permitan ser empático o no te permitan ser verdaderamente empático, como tú lo acabas de decir, y evidentemente, pues posiblemente no puedas conectarte con ese cliente? ¿Qué cosas crees tú para que ellos se den cuenta y tengan cuidado en no caer en esas situaciones porque te alejan de la empatía? Mira, el principal obstáculo, yo creo que hay dos que son los más graves. Pueden haber muchos, pero yo creo que hay dos que son los más graves. El primero es la soberbia. Cuando yo no tengo la humildad de aceptar que el cliente está molesto y que yo puedo ser la causa de esa molestia aunque no quiera, aunque no sea consciente, aunque yo no tenga la culpa, debo hacerme responsable por esa molestia. Si yo no acepto eso con humildad, no es posible tener empatía, por ejemplo. Pero otra razón, y es la más inconsciente de todas, y ahí es donde hay que ser más testigo que nunca de nuestros propios pensamientos, es que mi sistema de creencias no es capaz de aceptar lo que este señor está haciendo. No lo acepta. Eso no es un proceso consciente, no es un proceso racional si yo no hago el esfuerzo porque sea racional. Si yo dejo que mi cerebro actúe solo, me engancho con la emoción de él. ¿Qué significa? Que si él está molesto, yo termino molesta. Y me engancho con eso. Ese es un error garrafal que va, lejos de crear empatía, genera un distanciamiento y una gran barrera de comunicación con el cliente. Entonces, para mí, por un lado, la falta de humildad y por el otro, no ser testigo de mis pensamientos. ¿Qué me está produciendo esta conversación? Entonces me separo de la emoción, me alejo de la emoción y la veo desde afuera. Para esto hay que entrenarse, pero es así como funciona. No es yo estoy molesta porque eso me hace conectarme con la emoción, sino yo me estoy sintiendo porque esto me molesta, ¿por qué? Entonces ya mi cerebro no se conecta con que está molesto, sino a entender por qué estoy molesta. Cuando yo pongo mi cerebro a pensar en razones, la emoción se calma. Y es allí donde puedo lograr la conexión con el cliente. Ahí tienes una cantidad de preguntas que me gustaría que miráramos. Sí, vamos a verlas, vamos a verlas. Gracias, Nilda, por abrirnos ese espacio y cerrarlo. Gonzalo, buenas noches, saludos. Wilfredo Morín te había hecho una pregunta, yo lo había leído, pero te había hecho una pregunta cuando estábamos hablando de los factores intrapersonales. Ahora estamos hablando de los factores interpersonales, cuando ya nos comunicamos hacia afuera con el cliente. Pero voy a leerla, Wilfredo, claro que sí. Debemos buscar, dice, debemos buscar una motivación siempre, es condicional en nuestra actitud. Mientras leo lo segundo que dijo Wilfredo más abajo, sí, él dice aquí, voy a leer de una vez porque creo que tiene que ver con la pregunta que nos hizo. Cuando tuve clientes difíciles, decir que nos ponemos en su lugar creo que es irreal, pero es importante analizar la situación y trabajar en sus emociones. Creo que esto está alineado un poquito a lo que tú dijiste, Nilda. Hacerle sentir nuestro pesar entendiendo sus razones. Creo que está relacionada la pregunta con el comentario y casualmente con lo que acabas de comentar. No sé si podamos darle una respuesta a Wilfredo. A ver. Mira, Wilfredo, primero con la motivación, decirte, yo no consigo la vida sin motivación. No te voy a decir que tiene que ser así. O sea, yo no le voy a decir a la gente cómo vive su vida, pero le voy a decir a la gente cómo vivo la mía. Yo soy una persona que necesito siempre una motivación, pero esa motivación, ojo, no es siempre entusiasta. Y ahí es donde tenemos que hacer una diferencia, ¿sí? Porque cuando yo me digo a mí misma, mira, y voy con Wilfredo, y voy contigo y con toda la audiencia, Gabriel, yo no creo en el pensamiento positivo. Y cuando yo digo esto, la gente me cae encima. ¿Cómo? No creo en el pensamiento positivo de sí, sí voy a poder, dale que tú puedes, tú tienes la fuerza interior. Óigame, eso es porra. Yo no soy porrista. Los que me conocen saben que yo siempre digo, yo con pompones y faldas me veo horrible. Yo no soy porrista y yo no puedo ser porrista de mi propia vida. Yo tengo que tener en mi cabeza siempre, yo, Nilda Urdaneta, no te estoy diciendo tú tienes que, no, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Yo te digo cómo vivo, cómo lo vivo en mi interior.
Yo siempre tengo que tener un pensamiento constructivo, que significa, yo puedo con esto porque puedo hacer tal cosa. ¿Yo qué puedo hacer para cambiar esta realidad? ¿Cómo puedo conectarme para hacer esto? La diferencia para mí entre el pensamiento positivo y el constructivo es que el pensamiento positivo es una porra. Dale, Nilda, que tú puedes. Mientras que el pensamiento constructivo es un cómo. Para que puedas, tienes que hacer esto, aquello y lo otro y me hago un plan. Esa es la diferencia para mí. Y yo siempre tengo que tener un pensamiento constructivo que, para responderle a Wilfredo, es mi motivación. Repito, la motivación no siempre es entusiasta, porque esas son las porras. La motivación puede ser, yo tengo que, una madre que tiene en su casa un niño enfermo y es madre soltera y tiene que tener 2 empleos para poder pagar los medicamentos de su hijo, tiene una inmensa motivación, pero no me digan que salga entusiasmada a la calle. Entonces, esa motivación no es entusiasta, pero acuérdense que la motivación es un motivo para hacer. Y ese es un motivo muy poderoso para querer hacer. Entonces, sí, Wilfredo, para mí, la persona debe tener siempre una motivación, es decir, una razón poderosa para hacer, que se convierta en su objetivo, en su propósito. Y conectado con eso, siempre va a encontrar la fuerza y la energía para lograrlo. Con relación a la empatía, mira, me pasó una cosa esta mañana, estaba dando una charla justo sobre venta inteligente también, con la gente del SENA. Y alguien me escribió y me decía, ¿cómo hace uno con la inteligencia emocional, cómo hace uno con un cliente que de estos que son arrogantes, que llegan gritando, hablando duro, golpeando escritorios, demandando y exigiendo porque ellos son los clientes? Buena esa. A ver. Y entonces, y él me decía, yo me frustro con los clientes así, no los soporto, no puedo con eso. Entonces yo le digo, escúchate, yo no puedo con eso. Entonces el problema lo tienes tú, no él. Él es como él es. Y si un cliente tú sabes que es el típico cliente que siempre hace, que siempre viene, entonces el problema no es contigo, no te lo está haciendo a ti, no es personal. Una de las cosas que desarrollamos en el mentoring de vendedores con inteligencia emocional es cómo hago que las cosas no sean personal. Porque es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Eso tiene toda una estrategia mental para lograrlo. Pero al final se trata de eso. No lo tomes personal. Entonces, tú mismo te estás dando cuenta de que él es así y no importa si estás tú delante o quien esté, él es así. Entonces no es contra ti. Eso es lo primero. No lo tomes personal. Y lo segundo es, ¿por qué es así? Escúchalo. Pregúntale cosas. Y descubre cuál es su razón, cuál es su código. Yo lo llamo el password mental. Un password, sabes que es un código de varios números o palabras, ¿cierto? O letras. Entonces, los cerebros son como computadoras. Tú no puedes entrar con el mismo password a todas las computadoras, a menos que se las pongas a todas, ¿no? Pero a la tuya, a la mía, a mi teléfono, al computador de mi marido, al otro, no puedes entrar con el mismo password. Cada uno tiene su propio password para entrar a su computador. Eso pasa acá. Cada uno tiene que descifrar el password de la persona para poder entrar. ¿Y eso qué significa? Uno tiene que encontrar qué es lo que es verdaderamente importante para esa persona. ¿Qué es lo que lo mueve? Entonces, si la persona viene así y tú descubres, puede ser muchas razones, puede ser una persona muy insegura de sí misma, por lo tanto, el miedo y la seguridad es importante. En tu discurso tiene que haber seguridad. La persona puede ser que lo mueva el poder. Aquí mando yo porque yo soy el cliente es el jefe. ¿Cómo manejo el poder? ¿Cómo lo dejo que se sienta poderoso mientras yo controlo la situación? Ahí está la magia y ahí está la inteligencia emocional. Pero hay que conocerlo, hay que dejarlo que hable, hay que hacerle preguntas, hay que observarlo muy bien. ¿Qué dice su lenguaje corporal? ¿Qué dice esas palabras entre líneas que me está diciendo? ¿No? Esas cosas son importantes conocerlas. Incluso en varias oportunidades también he compartido algo que está muy alineado con lo que acabas de decir, Nilda. Obviamente tú lo manejaste a un nivel con bastante profundidad, y es el detectar esos obstáculos que no le permitan al cliente llegar a una decisión de compra, ¿no? Nuestro objetivo como vendedores es cerrar ventas, cerrar negocios, ¿no? Entonces pasa que muchas veces el perseguir ese cierre de ventas no nos permite también manejar esos factores que están ahí, ¿okay? Que son intrínsecos, claro, porque al lo mismo lo que decíamos pensamiento. antes, Gabriel, estás vendiendo Claro, de tu miedo. exactamente. De tu miedo a no cerrar la venta. Tienes que identificarlo. Lo primero que yo le digo a los vendedores es que se cambien el chip. No se vean a sí mismos como vendedores solamente.
véanse como negociadores. Y verán que tu actitud frente al cliente cambia. Número uno. Número dos, no vayas con el objetivo de vender, ve con el objetivo de que te compren. Y verás cómo tu discurso también cambia. Porque cuando tú entiendes que el proceso de venta, si tú lo haces muy bien, lo que estás haciendo es conduciendo al cliente para que él compre. Que es muy distinto a que yo te estoy vendiendo. Es que cuando a mí me dicen que me están vendiendo, mira, yo no sé si a ti te pasa, pero yo voy a una tienda y la señorita de la tienda me dice, ¿en qué la puedo ayudar? Y yo ya la miro de reojo. En nada, gracias. O sea, no me gusta que me vendan. Y como yo estoy segura que hay muchísimos que no les gusta sentir que le estás vendiendo. Le gusta que lo asesores, le gusta que le des información, que lo instruyas, que le hagas fácil el proceso y que además el propio proceso de venta sea emocionante, sea divertido, sea al menos menos estresante, porque también hay cosas que no son divertidas de comprar, como por ejemplo, qué sé yo, un servicio funerario. Eso no es divertido de comprar, pero hácelo fácil al cliente, ¿no? Yo fui cuando mi abuelito murió hace muchísimos años, entro y a mí me tocaba elegir el ataúd y me dicen, ¿cuál le gusta? Y lo miré así, es que yo creo que yo estoy comprando una camisa. ¿Cómo que cuál me gusta? Ninguno. La pregunta más podría ser, ¿cuál cree que es el más apropiado? Por ejemplo. No me preguntas cuál me gusta, porque no me gusta ninguno. ¿Quién le gusta un ataúd? Entonces, hay ventas que por sí solas son muy feas, muy desagradables. Nadie quiere comprar algunas cosas, pero tienes que hacerlo. Entonces, también ahí hazlo que el proceso sea lo menos antipático posible. Así es. Sí, lo menos desagradable posible. Así es. Mi recomendación en todo esto, y yo estoy segura, Gabriel, que en eso conectamos porque hemos conversado mucho tú y yo. Por eso hemos creado programas de formación juntos. Lo que siempre le digo a los vendedores es, tú eres el elemento diferenciador de tu producto. Tú, como vendedor, ¿no? Y tienes que hacer que el proceso sea un viaje con el cliente. No le vendas, ayúdalo a comprar. Correcto, correcto. Se hace más fácil, se hace más empático que vender, ¿no? A pesar de que esa es tu función, sabemos que es tu función, pero es más fácil si estamos hablando de empatía, si estamos hablando de inteligencia emocional, si realmente entendemos y nos damos cuenta que hay indicadores que nos están diciendo, hey, Nilda, Gabriel, Wilfredo, las personas que me han escrito, o sea, hay cosas que tengo que cambiar porque no me están dando resultados. ¿Qué mejor manera de darnos cuenta que con los resultados? Cada uno de nosotros, me imagino que manejan indicadores. Si no lo haces tú, a lo mejor lo hace tu jefe, ¿no? Pero debe haber un indicador que te está diciendo mes a mes, semana a semana, ¿cómo estás haciendo tu labor? ¿Qué está pasando con tus clientes? ¿Te están respondiendo? ¿No te responden? ¿Te rechazan la llamada? Al final, cuando te enteraste que el cliente fue a la competencia, ¿qué pasa? O sea, ahí tienes suficientes indicadores para que te sientes a analizar. Obviamente hay otras razones, pero hoy estamos hablando de inteligencia emocional. Hemos hablado de otros factores también en otros. Lo que estamos hablando hoy es cuando todo el proceso falla y tú dices por qué falló. No le eches la culpa al proceso. Correcto. Sí, piensa en cómo lo estás haciendo tú como vendedor. Exactamente. Mira lo que me pasó esta mañana. Hubo alguien que me decía en la conferencia, en el webinar de esta mañana, me decía, ¿qué hago cuando yo siento que el cliente no tiene interés, no está interesado? Entonces, yo no soporto lidiar con clientes que no están interesados y me molesto y yo creo que he perdido muchas ventas por eso. Le digo, no lo creas. Tú puedes estar seguro de que eso ha pasado. Pero cuando tú sientes, y ahí eso es lo que tú decías, uno tiene que aprender a observar, a escuchar al cliente. Porque si tú le estás hablando a un cliente y el cliente, tú lo notas distraído, lo notas que no le interesa, es porque tú no has dado con su código. Posiblemente. Tú no has encontrado lo que le interesa, porque tú lo que quieres es que, tú me lo estás diciendo, el cliente se muestra desinteresado, el cliente no tiene interés. Tú eres el responsable de encontrar qué es lo que le interesa y conectar tu producto o tu servicio con eso que le interesa. Deja de inundarlo con información. Ve derecho al clavo. Entra en su cabeza, entra en su mente, descubre cuáles son esas cosas que le interesan, porque esas cosas que le interesan son los que lo van a hacer decidirse por ti. Correcto.
Entonces tienes que encontrar, es que está desinteresado, entonces párate, detén tu discurso, estás por muy mal camino. Es el momento de escuchar, de observar al cliente y decir, yo creo que voy muy mal porque no me están ni mirando. Entonces déjalo que él hable, cállate. Hay un libro que a mí me encanta, eso sí de chiquitito y me encanta, y dice, cállese y venda. Pues es el momento de callarte. Qué bueno. Cállate, escúchalo a él. Pregúntale, hazle preguntas poderosas. Tráelo de nuevo a la conversación. Y a través de esa conversación y de esa pregunta poderosa, escucha lo que no te está diciendo. Porque si me quedo solamente diciéndole lo que yo sé, jamás sabré lo que él sabe. Jamás sabré lo que él piensa, jamás sabré lo que él siente. Y si yo no tengo esa información, no puedo vender. Ahí entramos también en las preguntas de poder. Muchas veces nos privamos de conversar con el cliente y obtener esa información clave porque no hacemos preguntas de poder. Ya nosotros desde el inicio hacemos preguntas cerradas. Entonces, la misma pregunta cerrada te lleva a un indicador que si no la hiciste en el momento inoportuno, posiblemente estás cerrando puertas, estás tratando de llevarlo directamente al cierre de ventas, estás tratando de ver qué presupuesto tiene, qué producto le puedo vender antes de primero conectarte con él. Deberías primero conectarte con esa persona, estar seguro de que, como tú bien lo dices, entiendes lo que él siente y lo que pueda estar pasando en él, incluso si te viene a preguntar por un precio. Fíjate que nosotros hemos hablado mucho de eso porque muchos compañeros me han comentado, Gabriel, los clientes mercenarios, me tienen loco. Hay personas que me han dicho, Gabriel, el 70, 80% de mis clientes son mercenarios. ¿Cómo hago con un cliente que viene y de entrada me dice, quiero descuento, quiero el precio solamente? Precisamente de eso se trata. O sea, trata de entender qué pasa con ese cliente. Trata de entender qué piensa, de dónde viene, qué le está haciendo a él. Sabemos que hay una costumbre también de pedir descuentos, sabemos que hay costumbre de rebatir un precio, ¿no? O incluso descaradamente hay clientes que te dicen, mira, vengo de tal sitio, me ofrecieron este producto en tanto, ¿cuánto menos me puedes dejar? O sea, hasta ese nivel de descaro puede haber en un cliente, ¿no? Pero es que ese nivel de descaro hay que agradecerlo, Gabriel. A ver. Sí, Es como porque tú ves el vaso medio lleno, lo ves, te felicito. es que eso es una información poderosa que te están dando. Sí. Mira, ¿cuántos clientes saben el precio de la competencia y nunca te lo dicen? Tú no sabes con qué estás compitiendo realmente. Así es. Lejos de ponerte bravo porque te está trayendo el precio de la competencia, wow, ya sé con qué estoy compitiendo. Y lo otro importante, lo conversamos en estos días juntos, es que yo nunca subestimo lo que es importante para el cliente. Si para él de verdad es importante el precio, yo no lo subestimo. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de precio, sino de valor. Correcto. De hecho, en ninguna propuesta mía jamás he colocado el precio de mi producto. Le coloco el valor de la inversión. Interesante. ¿Sí? Entonces... Cambia percepción. Claro, porque tu percepción es diferente, ¿no? Y yo si una persona viene y me dice, mira, lo que me está cobrando la competencia, me voy por este precio, yo le digo, wow, qué buen precio te está dando la competencia. Yo tengo que ser sincera. Si su precio es mejor que el mío, ¿yo por qué no lo voy a decir? Hay gente que le tiene miedo a eso. Dice, no, pero ¿cómo le voy a decir eso? Lo estoy empujando a que se vaya. No. Eso es un miedo. Es un miedo ya. Ya es un miedo. Y es tu miedo como vendedor. Claro. No puedes vender desde tu miedo. Entonces, yo tomo el precio y le digo, wow, ¿qué precio te están dando? Sí, ¿verdad? Sí, increíble. Déjame mirar, vamos a ver por qué te están dando ese precio. Ah, pero es que aquí no te están dando tal cosa. Correcto. Ah, sí, ya entiendo el precio. Lo que pasa es que este producto no tiene esto, no tiene aquello. No te pueden garantizar lo otro. Entonces, no hablemos de precio. Tú y yo no podemos hablar de precio. Me alegra que me hayas traído el precio de la competencia, pero yo te estoy hablando del valor de mi producto. Pero el valor de mi producto, y esto es bien importante también para quienes nos ven, el valor de mi producto no lo defino yo, lo define mi cliente. Totalmente. Él es el único que puede decir si eso tiene valor o no para él. Exactamente. Lo que tú construyas, lo que la marca construya, lo que tú construyas en la mente de ese cliente es lo que realmente va a percibir y va a darle ese valor que debería tener. Si la marca, la empresa, tú, el mercado ha creado esa percepción de que tu producto vale menos, de que esos productos que tú vendes, ¿no? Independientemente del sector donde trabajes, vale menos, pues obviamente el cliente va a tratar de buscar el menor precio. Pero siempre hay una oportunidad, como yo he dicho, porque incluso me dicen, Gabriel, es difícil, ¿no?
¿sí? Pero siempre hay una oportunidad de diferenciarte, siempre hay una oportunidad de que tú puedas crear una percepción diferenciadora en el cliente, está en tus manos. Si la marca no lo hizo, si el mercado es mercenario, si tu propio mercado es mercenario, tú puedes cambiar esa percepción. Que sea infalible no va a ser infalible, pero al final lo que queremos es que incrementes ese porcentaje, ¿no? Sí, no De lo vas que a lograr el 100% de las veces, estamos de claro, acuerdo. claro, pero ¿cuántas ventas no pudiste haber salvado al mes? De repente, a lo mejor salvaste 3, 4 ventas. ¿No te interesaría salvar 3, 4 ventas, por ejemplo? Pero O es que más, mira, depende. mira lo que dice el estudio de Forbes 500. La revista Forbes dice que los vendedores con inteligencia emocional aumentaron sus ventas en un 50%. Yo te pregunto, ¿tú quieres aumentar tu venta en un 50%? ¿Qué digo yo en un 50%? En un 20%. ¿No Ya quieres? es un cambio, ya es un cambio. Entonces, aquí no se trata de que esto es una fórmula infalible y que Gabriel Sayer y Nildo Raneta cierran el 100% de su gente. Yo no te voy a decir mentiras, eso no pasa. Para nada, para nada. ¿Okay? Pero lo que sí te garantizo es que muchas de mis ventas no se hubieran producido si yo primero no controlo mi propio miedo. Yo no le puedo dar a este cliente lo que quiere. Entro en pánico. No, yo tengo que calmar primero ese pánico. Correcto. Y decir, yo no le puedo dar lo que él cree que quiere, pero seguramente puedo darle lo que necesita. Y la propuesta la construyo no desde lo que él quiere. Fíjate que en esta propuesta que yo te decía al principio, de que me estaban pidiendo un evento presencial, yo no le puse, el reto es hacer un evento presencial. ¿Estás loca? Eso no es lo que quiero vender. ¿El reto cuál es? El reto es formar a líderes con esto, aquello, de manera disruptiva, creativa, con alto porcentaje de engagement. Ah, eso lo puedo hacer sin ir allá. ¿En serio puedes? Sí, puedo. Y aquí está el cómo. Ah, entonces déjame escuchar, porque ya me está interesando algo que cuando me pidió la propuesta me dijo rotundamente, no quiero virtualidad. Fue lo primero que me dijo. Entonces, ¿Y luego? por eso les digo, mira, yo no voy a cerrar todas las ventas, no todo va a ser un éxito, pero sí mejora muchísimo el porcentaje de cierre de venta. Y a mí me gusta, cuando le digo a mis vendedores, a mis vendedores le digo que no son los que venden para mí, sino mis pupilos, a los que entreno en inteligencia emocional, y a las empresas, esto es bien importante también, a las organizaciones, preparen a sus vendedores y denle todas las herramientas para que sus vendedores puedan construir una gran marca personal. Porque esa certeza, hoy por hoy, te la da la persona. ¿Sí? Hoy la gente cada vez menos compra solo marcas y productos, porque es que hay tanta competencia, hay tantos productos que son tan parecidos unos a otros. Commodities, exacto. ¿No? Estos commodities, ¿dónde está la diferencia? En la seguridad que le puede ofrecer su agente comercial. Entonces ahí hay que construir fuerte marca, muy fuerte interesante. marca. Buenas noches, Nilda. ¿Quién es Alexander Mallorca? ¿Lo conoces? Sí, no, Alexandra Mallorca, no, saludos Alexandra. ¿Quieres leer tu comentario, Alexandra? Sí, porque ya vamos cerrando ya. Sí, dice, buenas noches, Nilda y Gabriel, un saludo desde Caracas, Venezuela. Un abrazo gigante a Venezuela, se han unido aquí Ecuador, Colombia y Venezuela en un gran abrazo tricolor, con tricolor de estrellas blancas. Saludos a toda la gente de Caracas, Venezuela, así es. Un abrazo gigante, cuánto amo a mi tierra. Hice una consulta, en Venezuela cada vez se prioriza más el costo sobre la calidad, es obvio. Pero no es Venezuela nada más, está pasando en muchos lados, ¿no? Así es. Generando una guerra de precios entre la competencia. Se dice mucho que no se debe caer en una guerra de precios, que se debe dar valor al factor diferenciador y la calidad de nuestro servicio, pero en un mercado donde la calidad deja de tener peso debido al cerco presupuestario que enfrentan las empresas. ¿Cómo afrontar la guerra de precios? Si el no querer fluctuar en ella podría literalmente mermar la ocupación y dejar al hotel fuera del mercado. Ah, Alexander, ya sé quién es. Sí, estamos hablando de hotelería. Excelente. Mira, Alexander, yo conozco el mercado venezolano y el de hotelería incluso. Y hay cosas muy importantes. Yo sigo creyendo que la guerra de precios es lo peor que podemos hacer en cualquier mercado, en cualquiera. Yes. Lo que pasa es que también, y decías tú, Gabriel, hace un momento, hay sectores mercenarios, ¿no? Yo creo que hay países mercenarios, y Venezuela es uno de ellos, donde estamos hablando de que el dólar está por encima del 1.000.000 de bolívares. Tú dices, ¿de qué estamos hablando, no? Y yo entiendo eso.
Pero entendamos también que siempre puedo estar por encima de la competencia si yo puedo garantizar lo que el cliente de verdad necesita. Y eso pasa en cualquier mercado, en cualquier mercado. Yo tengo que entender, y en hotelería más que en ninguna otra parte, porque es que la hotelería la conozco muy bien, yo he trabajado con hotelería más de 12 años, y la hotelería es un sector más emocional, es uno de los más emocionales de todos. Entonces, cuando estamos hablando de eventos corporativos, nosotros tenemos que entender quién es el que cierra la venta y qué es lo que necesita esa persona. Porque no siempre el que se contacta con el hotel es quien tiene la decisión. Por eso, estudiar muy bien al cliente es fundamental. Entiendo la guerra de precios y yo puedo entrar en una pugna con precios, pero no voy a bajar mis precios. ¿Y eso qué significa? Que yo tengo que entrar en un rango. Yo no me puedo disparar por encima con un precio que el mercado no soporta. Eso no tiene sentido. Yo no voy a vender con un precio que está por encima de lo que el mercado puede pagar, porque no me compraría. Hasta ahí estoy de acuerdo con esta postura. Pero dentro de esos precios que el mercado puede pagar, yo debo estar por encima. Yo debo estar en los top arriba y no acá abajo. ¿Cómo? Con valor. Con eso, pero no, porque aquí volvemos, y en hotelería pasa un montón. Yo tengo un Hilton, tengo un Marriott, tengo un Holiday, tengo un... ¿Y cuál es la diferencia? Que me perdonen todos los hoteles, los amo a todos. Los quiero mucho, mis amigos. Pero todos son camas. Todos tienen buenos restaurantes, todos tienen las mismas instalaciones, todos tienen los mismos parámetros, porque estas cadenas inmensas se manejan con unos protocolos de servicio impresionantes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en escuchar al cliente, entender al cliente, para poder conectar con el cliente y darle lo que él realmente necesita, desde lo que siente. Porque aquí es importante, la necesidad va más allá. Esto también es importante, Gabriel. Mira, cuando uno habla de lo que el cliente necesita, uno se imagina, vamos a suponer que yo estoy vendiendo un carro, ¿vale? Y que estoy vendiendo y que yo creo que mi cliente necesita, porque tiene una finca, entonces lo que necesita es un 4x4. ¿Sí? Es la necesidad lógica, pero es que eso no es lo que él necesita. Escúchalo. Porque de pronto él es una persona familiar que tiene no sé cuántos hijos, que tiene además la esposa es súper, en Venezuela decimos cifrina, ¿no? Acá en Colombia dicen fresa. Es de esas mujeres, tú sabes, que a todo le ponen remilgo y a todo le ponen cosa. Entonces él lo que quiere es darle a la finca. Ojo, porque no es cualquier 4x4 el que le sirve. Si tú no entiendes esa parte de la historia del cliente, entonces le vas a vender cualquier 4x4 y él no te lo va a comprar y tú vas a decir, pero si es el mejor 4x4 del mercado, ¿para quién? ¿Para la esposa remilgosa que al final es la que va a tomar la decisión? No, para ella no lo es. Ella quiere la camioneta, tú sabes, la que se ve no sé cómo, la que ella puede un día pedírsela al marido y irse, ¿sí? Al club de golf y mostrársela a sus amigas. Entonces no es cualquier 4x4. Ahí es donde debemos entender, lo mismo pasa con la hotelería. Yo debo saber que la necesidad va más allá de lo funcional del producto. La necesidad tiene que ver con la conexión que ese producto tiene con la emoción del comprador. Y allí es donde Jürgen Klarich, el gran padre de la neuroventa, habla del valor simbólico. Él dice que cuando nosotros cuando nosotros no encontramos y no reconocemos y no somos capaces de brindar ese valor simbólico al cliente, es cuando entramos en la guerra de precios. Entonces, para responder a esa pregunta en un mercado tan complejo como Venezuela, yo en otro mercado puedo estar hasta por encima de los precios del mercado, como está iPhone, y no importa, la gente me compra. En un mercado como Venezuela entiendo que no puedo hacer eso. El mercado tiene un tope, hasta dónde puede pagar. Pero, ojo, mi hotel está hasta donde el mercado puede pagar, no por debajo de eso. Esa va a ser mi guerra, esa va a ser mi lucha y la voy a hacer con el valor simbólico que mi producto puede tener para ese mercado. Yo, antes de irnos, Gabriel, quiero compartir una última lámina. Y ya con esto, claro que sí, claro que sí. Mientras yo saludo aquí a George, saludos, George, bienvenido también, gracias. Nos están saludando desde Venezuela, gracias por acompañarnos. Gracias, hermosa Venezuela, los amo. Y Venezuela lo que pida para mí, aquí estoy para servir. Pero quiero compartir esta lámina, ya con esto cierro. A ver. Estos son los tips fundamentales. Si usted quiere empezar con la inteligencia emocional como vendedor, ¿qué debe hacer? Primero, acá está, mire. Okay, importante esta parte ya para cerrar, exactamente. Gracias. Observa, escucha, pregunta y luego conéctate.
Debemos aprender a ser observadores de nuestro cliente. Debemos aprender a observar su lenguaje corporal. Debemos aprender a leer entre líneas. Pero ojo, porque fíjate que no dice observa al cliente, escucha al cliente, pregunta al cliente y conéctate con el cliente. No, porque es que esto también va hacia adentro. Obsérvate, escúchate, pregúntate y conéctate contigo. Cuando tú logres eso, venderás con propósito. Entonces te será más fácil hacerlo con el cliente. Luego, observa al cliente. Escúchalo. No se vende hablando. Se vende escuchando, enseñando y emocionando. Palabras del gran Jorgen Klarich. Entonces, escucha, pregunta. Y aquí, tú lo sabes mejor que yo, Gabriel. Cuidado con las preguntas, ¿no? A veces sentamos a los clientes como en el banquillo de los acusados, ¿sí? Los sentamos ahí como en la sala de interrogatorio de la policía, del FBI, y empezamos a hacer un montón de preguntas. No puede hacerlo incómodo para el cliente. Claro. Porque no si es yo una solo, encuesta. No es una ¿cómo? encuesta. No es una encuesta. Es que si yo solo pregunto y pregunto y pregunto y pregunto, el cliente solo me va a decir lo que yo quiero preguntarle, pero nunca sabré lo que él de verdad quiere, piensa y siente, porque no le di la Entiendo. oportunidad de conversar. Entonces, Entiendo. solo le voy a preguntar lo que yo quiero saber, pero no lo que él quiere decir. Y la venta está más en lo que él quiere decir que lo que yo quiero preguntar. Por eso, escucha, pregunta en una conversación y conéctate con él. Yo dejé de vender para comenzar a establecer relaciones a largo plazo con mis clientes. Interesante. Y he dejado incluso de vender. Un cliente en estos días me pidió un producto que yo tenía hace tiempo y que ya no tengo, con unas evaluaciones psicotécnicas, y le dije, yo ya no hago eso. Pero Nilda, no, pero yo te consigo un buen proveedor de ese producto, de ese servicio, corriendo el riesgo de perder a mi cliente. No me importa. No me importa. Le dije, déjame, te voy a buscar, y le busqué una terna y le mandé 3 proveedores de ese servicio. Ya me dijo, Nilda, tenemos que sentarnos para el presupuesto del año que viene. Claro, con gusto. Y me dijo, ¿y tú por qué no lo haces si lo has hecho otras veces? Digo, porque no podré hacerlo con la calidad que me caracteriza. Siento que no voy a poder darte el 100% de mí y no me gusta hacer eso. Tú mereces el 100% de mí y en ese producto yo ya no doy el 100%. Porque ya están sistematizados, porque hay otros que tienen otros parámetros. Ya yo no hago eso. Déjame buscarte quién te lo dé. Pero no te olvides de mí. ¿Listo? Mira, Nilda, perdiste al cliente. ¿Por qué? Yo estoy estableciendo una relación a largo plazo. Perdí una venta, pero no perdí al cliente. Correcto. Y yo no como solo hoy. Yo espero comer toda la vida. Y si no le vendí hoy, no significa que no voy a venderle nunca. Observa, escucha, pregunta y conéctate. Esa era quizás la frase con la que quería cerrar hoy. Gracias, Nilda, gracias. Súper, súper interesante. Yo creo que esa fue la más importante, que cierra, engloba muchas cosas que vimos hoy, tanto a nivel intrapersonal como a nivel interpersonal, ¿no? Como Sí, lo manejaste el proceso muy que bien. debemos hacer hacia adentro y hacia afuera. Ojo, tienes que ser testigo de tu vida. Escúchate. Escúchate cuando hables. Escúchate cuando piensas. Escúchate cuando sientes. Es la mejor manera de conocerse a sí mismo. Correcto, correcto. Bueno, para las personas que se conectaron recientemente, les comento que, bueno, el video va a estar grabado, así que lo pueden ver luego desde el inicio. Y bueno, para las personas que nos escribieron aquí, Gina, gracias, nos hizo un comentario también Gina Elizabeth, muchísimas gracias, Ana Patricia Carrera también. Gina te confirma, ¿no? Te confirma lo que mencionaste lo último, relación a largo plazo, esa es, correcto, porque al final de eso se trata, ¿no? Sobre todo en un mundo tan competitivo como el que está ahorita, mantener fuertes relaciones como lo te permite la inteligencia emocional, te va a garantizar comer hoy y comer mañana, porque de eso se trata, ¿no? Total, Así quiero es. saludar también a Carmen Nieves Cáceres, una gran amiga que siempre está allí desde España. Mira la hora que puede ser en España ahorita. Wow, debe ser madrugada Desde ya. España está siempre conectada todos los jueves a esta hora. Yo creo que ella es una de bueno. nosotros, porque siempre se conecta a esta hora. Yo la amo con locura y siempre le agradezco que esté por allí mandándome bonita vibra. Gracias, Carmen Nieves. Qué bueno, qué bueno. Venezuela, Ecuador, Colombia, España también. Qué bien que estén conectados. Bueno, gracias a todos. Gracias por sus comentarios. Gracias por la participación también de todos ustedes. Gracias a ti también, Nilda, por habernos impartido estas claves tan importantes, tips también, experiencias tuyas, que nos permiten entender un poquito que definitivamente sí tenemos que manejar nuestras emociones, sí tenemos que tratar de identificar
esas emociones que a mí me pueden estar afectando en este momento, pero sobre todo siempre con ese mindset que tú mencionaste al principio, ¿no? Siempre con esa mentalidad de poder, de que sí se puede, pero también importante es utilizar eso para conectarnos con nuestros clientes, ¿no? Saber cómo proyectar esa imagen y poder crear esa verdadera empatía también que tú mencionaste. Quiero saludar a Verusca, que también nos está viendo desde Venezuela. Verusca es una amiga del colegio. ¡Wow! Amigos maravillosos. Y ella no me deja mentir. Los que me conocen del colegio saben que yo era un volcán en erupción permanente, con un genio que para dar y repartir y regalar. Y mi vida ha cambiado mucho gracias a la inteligencia emocional. Así que esto no solamente te va a ayudar a vender más, te va a ayudar a ser más feliz. Te lo aseguro. Correcto, A mí me qué bien, ¿no? Qué bien, hacer las cosas con pasión, como yo siempre suelo decir, ¿no? Hacerlas con pasión, con bastante actitud, disfrutarlas. De eso se trata, ¿no? Ayudar a esas personas que identifiquen eso que realmente están haciendo mejor y que lo potencien, ¿no? Que lo hagan cada vez mejor con tus clientes, con tus jefes, con tus colaboradores, si eres líder, pero que traten de identificarlos. ¿Dónde están? Y posiblemente la inteligencia emocional puede ser una razón y puede ser una herramienta para que tú puedas gestionar esa labor de una manera mucho más apasionante, ¿no? Como todos queremos, sentirnos bien con lo que hacemos. Saludo también a mi hermano que me está saludando por aquí, José, Carmen, también gracias. Alexander también te comentó, quedé muy satisfecho con la respuesta, de verdad muy agradecido por este espacio de conocimiento. Un placer como siempre. Gracias a ti también, Alexander. Santi, también muchísimas gracias a ti por tus comentarios. Bueno, creo que... Carmen Nieve de nuevo dice, no me lo puedo perder. Ella siempre ha ido desde España, está linda. Gracias, Nilda Gabriel, tremenda información para mejorar y estar a la altura de expectativas de nuestros clientes. Gracias, Wilfredo, a Santi, a todos. Muchas gracias por estar allí. Pero yo quiero cerrar, Gabriel, con un compromiso con toda tu audiencia maravillosa. Contáctenme por WhatsApp, 320-488-5104, en Colombia 057, 320-488-5104 por WhatsApp, y yo respondo a lo que me preguntas. Si no, por mis redes, a través de LinkedIn, a través de Facebook, a través de YouTube, y con todo el amor del mundo, yo respondo lo que preguntes, porque estoy aquí para servirte. Estoy aquí para que puedas crecer y para que puedas seguir. Y esto es una cosa muy complicada, Gabriel. Hablar de inteligencia emocional no se desarrolla de un día para otro ni de la noche a la mañana. Yo te lo dije al principio. Lo más grande de esto es que rompe tus propios esquemas mentales. Entonces, cuando tú te enfrentas a ti mismo de lo que siempre has creído, pega muy duro. Por eso yo digo que la inteligencia emocional primero hay que llorarla, porque te enfrenta a ti misma, a ti mismo, de muchas formas. Y hasta que no superas, es como los surfistas. Yo no soy surfista, pero yo sé que los surfistas, cuando van a enfrentarse a una ola, lo primero que hacen es pasar por debajo hasta donde rompen las olas y terminar de salir. Entonces, hay que hacer ese pase para después disfrutar las olas y de verdad disfrutar del surf. Eso es lo que hay que hacer con inteligencia emocional, pasar esa primera etapa difícil de enfrentarse uno a sus propios paradigmas. Pero luego es un viaje maravilloso que te transforma la vida. Así es. Acabo justo de compartir tu número telefónico. Ese es tu WhatsApp y también, pues, obviamente te pueden buscar en las redes sociales. Gustoso también, de verdad gustoso de haberte tenido aquí en este espacio. Siempre hemos conversado de hacerlo, pero por fin creo que dimos el paso más importante. Y esperemos que siga siendo así, que podamos siempre aportar cosas interesantes, yo para tu comunidad, tú para la mía, y bueno, juntos podamos seguir sumando, porque creo que hace falta muchas cosas todavía por hacer. Tenemos un año 2021 lleno de muchos retos. Entonces pienso que mientras uno aporte, pues creo que estamos colaborando. Uno aprende también de todos ustedes. Así que gracias. Les deseo una excelente noche. Y a ti también. Gracias, Gabriel. Gracias a toda la audiencia. Gracias a mi audiencia linda, bonita, que siempre me sigue todos los jueves y que hacen ese gran esfuerzo por estar ahí, por mandarme esa vibra y esa energía. Estoy aquí por ustedes y para ustedes. Y a toda la comunidad de Gabriel Salles, gracias con humildad por recibirme esta noche, por abrirme un espacio en esa comunidad tan bonita, y espero que nos podamos seguir viendo. Un abrazo gigante. Gracias, Gabriel. Una vez más. A ti también. Gracias. Muchas bendiciones para ti y para todos. Que pasen una excelente noche en familia. Así es, un lujo y un honor conocerte y compartir contigo. Gracias, Gabriel. Igualmente, gracias. Un abrazo grande para ti, Nilda. Feliz noche para todos. Chao, chao.